Corosta es parte de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología. Ella es especialista en el diagnóstico por imágenes, es docente universitaria de la especialidad de diagnóstico por imagen en la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es jefa de ecografía Doppler en el Hospital de Traumatología y Emergencias Federico Abete, allá en Argentina. Y de verdad tengo el gran honor de poder presentar el día de hoy a la doctora con su tema de trombosis venosa. De verdad, disfrútenla, así como yo disfruto cada vez que la escucho hablar. Muchas gracias, doctora. Después de este corte empezamos con su plática. Bienvenida. Bienvenida a México, aunque sea vía internet. Hola, bueno, muchas gracias, Angie. Muchas gracias por esa presentación con tantos honores. La verdad es que yo soy la que me siento muy honrada por la invitación. Estoy muy contenta de poder comunicarme con ustedes, con todos mis amigos mexicanos y también con poder colaborar con esta serie de charlas tan nutritivas que ustedes han organizado. Así que el placer es mío. Bueno, doy comienzo a la presentación. Vamos a hablar el día de hoy de la trombosis venosa. Y por definición, ¿qué es una trombosis? Bueno, los trombos son depósitos intravasculares compuestos de fibrina, hematíes y leucocitos. Se forman en regiones donde el flujo es lento, por ejemplo, donde hay válvulas venosas, en los senos venosos, o también cuando una vena es expuesta al trauma y la pared se daña. Entonces, dentro de la luz se aglomeran esta fibrina, hematíes y leucocitos y forman los trombos. Por supuesto, en la formación de las trombosis interviene la tríada de Virchow, donde hay un estado de hipercoagulabilidad, un éstasis circulatorio y también el daño en la pared vascular. Esta tríada, sea por el factor que sea que afecte uno de estos elementos, va a predisponer a hacer una trombosis. También es necesario que conozcamos que a nivel de los miembros inferiores nosotros contamos con una bomba muscular que algunos lo llaman el corazón periférico, que es la bomba de los músculos de la pantorrilla. Estos músculos, cuando nosotros caminamos, no solo aplastamos la red venosa de la planta del pie, sino que también al contraer la masa muscular vamos a exprimir a los senos venosos del sóleo y a las venas gemelares. De esa manera la sangre se va a impulsar desde una zona en declive hacia el corazón. Esto, cuidado, que si dentro de una de las venas que están a nivel de músculos sucede que aparece un trombo, este mecanismo hay que tener cuidado porque también puede intervenir en la fragmentación de ese trombo y ser un impulso para que ese trombo llegue al pulmón y hacer una embolia pulmonar. Acá vemos un poco un esquema, un dibujo de cómo son los senos venosos gemelares y del sóleo y también cómo son los trombos que se generan a nivel de las válvulas venosas. Y acá en el video estamos viendo un músculo gemelo interno y dentro del mismo una vena, un seno venoso gemelar lleno de trombo adentro. Fíjense cómo se ve distendido y con material hipoecoico dentro de la luz que por momentos tiene como algunas trabéculas. Recuerden que la mayoría de las trombosis se originan en estos senos sóleos gemelares. También se pueden generar a nivel de las válvulas venosas, y acá tenemos un ejemplo de una válvula venosa y cómo se genera esta especie de rémora o de flujo que algunos lo llaman estático o flujo rouleau detrás de la válvula venosa, de la valva. Y esto también predispone a que se generen trombos. Acá tenemos un video de una vena, cómo se ve ahí la válvula y el flujo que está detrás de la válvula, cómo se ve con una ecogenicidad espontánea diferente, propio de una sangre de que el flujo está yendo más lento. Y el estudio Doppler venoso es uno de esos estudios
donde realmente nos podemos sentir orgullosos de que es el método gold standard para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. La mayoría de los estudios ultrasonográficos no son el método gold standard para el diagnóstico de determinada patología, pero acá sí, acá somos un poco el método estrella, donde podemos realmente decir que este es el mejor método para el diagnóstico de TBP. Sabemos que tenemos muy buena sensibilidad del Doppler venoso a nivel de las venas grandes, es decir, las venas suprapatelares, la vena femoral, la vena poplitea, con una sensibilidad del 97%, y a nivel infrapatelar la sensibilidad disminuye, es del 73%, y generalmente esta sensibilidad disminuye porque las venas son mucho más pequeñas y aparte son muchas más, y cuesta explorarlas todas. Más allá de que la sensibilidad cae en el sector infrapatelar, les recomiendo que la exploración sea completa y que realmente descarguen trombosis en estas venas. Que no digan que llego hasta la rodilla y de la rodilla para abajo no exploro porque no se van a ver las trombosis. No, esto no es así, y muchas veces donde el paciente le duele miramos y ahí encontramos el trombo. La clínica de la TBP es fácil de reconocer, generalmente es un edema asimétrico de un miembro inferior, puede ser que haya edema de ambos miembros inferiores, tiene que explorar por ahí el nivel ilíaco o la vena cava. Suele haber dolor en la pantorrilla, también va a haber lo que se llama el signo de Homans, que es cuando uno aprieta la pantorrilla, ¿sí? Y eso dolor. Y esto se llama flexia alba dolens, es decir, que es un edema blanco y doloroso. Recuerden que la TBP se localiza en un 98% en los miembros inferiores, pero también hay un bajo porcentaje, un 2% en los miembros superiores. ¿Qué factores son los predisponentes? Ser mayor de 40 años, sobrepeso, tabaquismo, haber tenido una trombosis previa, tener un traumatismo, inmovilización, lo que llamamos el síndrome de la clase turista, que es viajar muchas horas sentado, justamente por la angulación que tiene el cuerpo entre lo que es el muslo y lo que es el cuerpo. Esto hace que haya un doblez en la vena y se generen por ahí sectores de presión venosa que generan disminución del flujo sanguíneo. Las cirugías mayores, de todas las ginecológicas o traumatológicas, puede ser también paro o preneoplásico, la toma de anticonceptivos orales, embarazo, puerperio. Bueno, hay otras causas que también se hace demasiado larga la lista, pero podríamos nombrarlas todas. La trombosis la podemos clasificar en trombosis venosa profunda y trombosis venosa superficial. Pero también existen unas venas que comunican ambos sistemas que se llaman venas perforantes, que también se pueden trombosar. Generalmente cuando una vena perforante está trombosada, la trombosis se va a tratar, el tratamiento se va a instaurar como si fuera una trombosis profunda. Pero no le vamos a poner en el informe que tiene una trombosis profunda. Vamos a decir que tiene una trombosis de una perforante. Y la trombosis profunda la podemos clasificar en suprapatelar, cuando involucra eje femoral y popliteo, e infrapatelar, cuando es por debajo en todas las venas de la pantorrilla. ¿Sí? Pueden ser las tibiales anteriores, las posteriores, las peroneas, las venas musculares. También puede haber trombosis en otras localizaciones, como venas, yugular, etc. Con respecto a la trombosis profunda, sabemos que es más riesgosa para producir un tromboembolismo pulmonar. ¿Y es por qué? Primero, porque las venas son de mayor tamaño, y segundo, porque al estar rodeadas de músculo, cuando el músculo se contrae, puede pasar que desprendamos parte de ese músculo, parte de ese trombo por la contracción muscular, y eso es lo que provoca la embolia pulmonar. Mientras que las trombosis superficiales también pueden dar embolia de pulmón, pero es mucho más raro esto. ¿Por qué? Porque en realidad no están rodeadas por músculo que las aprieta, y eso en general la probabilidad de fragmentación del trombo es mucho más baja. Y también la magnitud de la embolia va a ser menor por el tamaño de la vena, que es más pequeña. En condiciones normales lo que vamos a ver es que las venas se cierran completamente a la compresión, hacen como un guiño de un ojo. Decimos que la vena nos está guiñando. La vena es fácilmente compresible, debe ser anecoica en su interior, la pared es fina e lisa. Con el color lo que vamos a ver es que espontáneamente la vena se va a llenar con Doppler color y tiene que rellenar toda la luz. Si vemos que espontáneamente esto no sucede, una maniobra que podemos utilizar es lo que es la compresión distal.
esta manera vamos a empujar la sangre de la parte distal hacia la vena y vamos a lograr que se rellene. De esa manera comprobamos la permeabilidad de vena. Acá vemos dos videos de vena poplitea y cómo con la compresión la vena se cierra completamente. Tienen que saber que en realidad a la vena poplitea la miramos desde atrás, desde el hueco popliteo. Por eso la vena se va a ver siempre por arriba de la arteria. Y en realidad no es por arriba, sino que es más posterior, más superficial, pero porque la miramos desde atrás. Mientras que en el eje femoral, como les mostré en la diapositiva anterior, vemos como la vena femoral se ubica debajo de la arteria. Entonces recuerden que al mirar desde adelante al eje femoral, desde la cara anterointerna del muslo, la vena está situada por detrás de la arteria, por eso la vemos más profunda. Y en el hueco popliteo esto es al revés, como les expliqué antes. Y acá tenemos tomado el libro de Pola, unos esquemas que son muy gráficos, que por eso los traigo en esta clase, cómo debe ser una vena anal. Sin compresión la vena se desliza bien, pero con compresión la vena colapsa completamente. ¿Qué pasa cuando hay una trombosis que ocupa toda la luz de la vena? Por más que uno aprieta, por más que uno comprime, la vena no se deforma, la vena sigue estando bien redondeada y a veces es tanta la presión que deforma esa arteria, pero la vena no se modifica. Eso hace diagnóstico de trombosis. Y es una trombosis aguda, porque la vena está distendida y llena de trombo. Otra situación puede ser de que el trombo esté en el centro y esté flotando levemente. Este tipo de trombo es una trombosis parcial, pero es aguda porque está en el centro. Mientras que cuando el trombo envejece, el trombo se adhiere a la pared, se potea hacia uno de los sectores y va a dejar flujo excéntrico. Cuando uno ve eso, ya sabe que la trombosis está evolucionando porque se está adhiriendo a la pared. Mientras que si el trombo es central, la trombosis es aguda, pero es una trombosis parcial. La última situación es cuando la trombosis está envejeciendo, lo que les expliqué antes, cómo el trombo se coloca en forma excéntrica, se adhiere a una de las paredes y la compresión también va a ser parcial. Pero la diferencia es que el trombo se va a ubicar de manera excéntrica. Recuerden también que la compresión es un fenómeno que tiene que ser algo gentil, algo. Y un amigo mío norteamericano dice que a veces es una presión suave como para aplastar una papa y hacer un puré. Bueno, a veces yo he aplastado mucho papa para hacer un puré y a veces es demasiado. Bueno, recuerden que tienen que ser cautelosos al comprimir, porque si un trombo está flotando dentro de la luz de una vena libremente y es muy móvil, ustedes pueden apretar demasiado y pueden romper ese trombo y pueden provocar ustedes mismos una embolia de pulmón. A mí a lo largo de los años, por suerte, nunca me ha pasado, o por lo menos no me he dado cuenta, pero recuerden que a veces con una compresión gentil alcanza, no hace falta hacer tanta fuerza que deformen a la arteria. Generalmente la arteria es nuestro testigo de que realmente la vena no está colapsando. Cuando ustedes vean algo de deformación de la arteria, ya es suficiente, no aprieto más. También tienen que verificar que ustedes aprieten bien sobre la vena y no en otro sector, que tengan un plano firme por detrás como el hueso, que les sirva de plano para poder apretar y comprimir a la vena. Recuerden que cuando uno ve un trombo como este flotando libremente dentro de la luz, esto es una prueba inequívoca del carácter agudo del trombo. También a veces podemos ver algo que se llama humo. Con los ecógrafos modernos de alta resolución es muy común ver el flujo sanguíneo en modo B, móvil y ecogénico. Pero esto tenemos que aprender a diferenciarlo y no confundirlo con una trombosis. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer, esto se llama humo o sangre ecogénica o sangre espontáneamente ecogénica. Esto se ve en estados de éxtasis venoso, por ejemplo, si un paciente está parado o si un paciente está sentado con las piernas colgando de la camilla, pueden aparecer estos flujos lentos. Quizás si el paciente está en decúbito dorsal, no tendrían por qué aparecer. ¿Y yo qué hago para diferenciarlo de una trombosis? Aprieto y suelto. Con eso el humo se limpia. En cambio, la trombosis no, la trombosis va a seguir estando. Esto es normal y no es necesario que lo pongamos en el informe. Acá vemos dentro de la vena gemelar un material espontáneamente ecogénico que se limpia con la compresión. Esto es humo, no es una trombosis. Acá vemos algunas venas con dibujos bastante caprichosos que a veces hace el humo. A esto se lo llama flujo Rouleau.
Y el flujo ruló, cuando el paciente está acostado, por ahí no es normal y puede evidenciar algún estado de estasis venosa. Ahora, si el paciente está de pie o sentado, sí es normal. Algunos dicen que este flujo rulo podría ser o describir algún estado pretrombótico, pero yo les aconsejo que sean cuidadosos con el informe y traten de no ponerlo, a menos que sea un paciente con muchos factores de riesgo o con clínica. Acá tienen otro ejemplo de una vena poplitea con abundante humo dentro de la luz de la vena y cómo este humo tiene por ahí un movimiento muy lento. Entonces, ¿qué hago con este humo? Aprieto los músculos de la pantorrilla con mi mano, lo que se llama la maniobra de compresión manual distal. Y con eso impulso el flujo y con eso limpio la vena y la vena queda anecoica. Acá repito la maniobra y vemos cómo se mueve este humo o ecogenicidad espontánea y la vena se limpia. Ahí aprieto y suelto. Muy bien. También podemos hacerle un espectro a las venas. Si le hacemos un espectro, las venas tienen un movimiento en la onda, no es un flujo en barra, sino que tienen una fasicidad respiratoria. Y también están influenciadas por las fases cardíacas y no deben ser pulsátiles. ¿Qué pasa cuando le hacemos hacer al paciente la maniobra de Valsalva, es decir, una expiración con glotis cerrada? Esto va a hacer que la válvula venosa se cierre por el aumento de la presión intraabdominal. Y tenemos que ver como el flujo venoso, que es negativo, normalmente el flujo venoso lo tenemos que poner debajo de la línea de base. Cuando le hacemos la Valsalva, va a mostrar este pico que vemos acá hacia arriba, que es el cierre valvular, que tiene que durar menos de medio segundo. ¿Qué pasa cuando una vena pierde la fasicidad? Acá tenemos la vena femoral común del lado derecho que tiene fasicidad, pero el mismo paciente en la vena izquierda no tiene fasicidad. Esto es un signo de que probablemente en el eje venoso proximal a esta vena, o sea, más cerca del corazón, debe haber algún obstáculo que puede estar dentro de la luz o también puede haber una compresión extrínseca y puede deberse por ahí o a una trombosis ilíaca o también a por ejemplo, un aglomerado ganglionar a nivel de la pelvis de la paciente que está comprimiendo la vena desde afuera. Acá teníamos la causa de por qué esta paciente perdía la fasicidad del lado izquierdo. Teníamos grandes nódulos linfáticos infartados que comprimían la vena ilíaca externa del lado izquierdo. ¿Qué pasa cuando hay trombosis? La vena no colapsa, o también puede colapsar pero parcialmente. También vamos a ver que dentro de la luz va a haber un material que va a ser más bien oscuro, anecoico o hipocoico, cuando la trombosis es reciente, es decir, es aguda. ¿Qué va a pasar? Que envejece la trombosis, ese material se va a empezar a tornar fibrótico y va a ser reemplazado por calcio, fibrosis, van a quedar tabiques dentro de la luz. Ese material se va volviendo cada vez más ecogénico y también puede tener calcificaciones. Antiguamente le decíamos a esto trombosis venosa crónica, pero ahora les voy a explicar que ese término ya no debe utilizarse. Recuerden que la vena que no colapsa, cuando está trombosada de manera aguda, va a estar agrandada de tamaño. En cambio, la vena que ya la trombosis pasó hace rato, empieza a recuperar su tamaño normal o incluso se achica y se torna un cordón fibroso. Con Doppler color o pulsado no vamos a detectar flujo cuando hay trombosis, a menos que sea una trombosis parcial. Van a aparecer colaterales venosas. Y recuerden, la vena aumentada de tamaño es una trombosis aguda, mientras que una trombosis antigua va a mostrar unas venas de tamaño disminuido, de paredes rígidas, pérdida de la elasticidad, es decir, que la compresión no va a ser ese fenómeno de guiño, sino que va a costar más comprimirla, y las paredes también se pueden ver ecogénicas o con residuos dentro de la luz. Acá tenemos ejemplo de una vena poplitea con material trombótico dentro de la misma, aumentada de tamaño, material hipocoico, no colapsa la compresión. Fíjense la presión que yo estoy haciendo, que la arteria se deforma, pero la vena no. Acá tenemos otro ejemplo de vena safena externa, trombosada, pero también la vena poplitea y alguna de sus ramas. Acá tenemos un caso de un paciente joven de 21 años que hacía unos meses que había quedado postrado por un tumor de columna que le había impedido caminar y empezó a tener edema en ambos miembros inferiores y vemos acá la TBP femoral común del lado derecho y TBP femoral común del lado izquierdo.
tenemos el material hipoecoico dentro de la luz que llena completamente la misma. Otro caso, vena femoral común trombosada, distendida, aumentada de tamaño con material hipoecoico dentro de la luz, la arteria al lado, la vena no colapsa. Acá un video donde vemos la arteria y abajo la vena femoral. Y esta vena femoral está pequeña y tiene un material ecogénico dentro de la luz y como si fuera por momentos como tabiques. Esto es un signo de una trombosis antigua. El colapso es parcial, ¿sí? Pero esta trombosis ya es vieja. Acá vemos un corte longitudinal de la misma vena y vemos como si fuera una sinequia o un tabique o un residuo de un trombo ya viejo que la vena se ha recanalizado casi completamente. Este tipo de materiales dentro de la luz es lo que nos hace dar cuenta que este paciente ha tenido una trombosis anterior. También puede ser que aparezca reflujo venoso, las válvulas fallan. ¿Por qué? Porque se han dañado con la trombosis. Acá tenemos otro caso, el mismo paciente con un flujo bastante disminuido y restos de trombosis, en este caso mucho mayores que los que había en el otro sector. Seguimos mirando, todo esto son signos de trombosis antigua, parcialmente recanalizada. Pero en la vena poplitea de este mismo paciente, este paciente otra vez había tenido edema. Y vemos que esto pueden ser restos de una trombosis antigua, pero parece que ahora hay material nuevo. Parece que hay una retrombosis, una nueva trombosis sobre una trombosis antigua. Esto es bastante difícil de diagnosticar, pero en general la clínica coincide con que es un paciente que vuelve a tener edema y además vemos material fresco dentro de la vena que antes no estaba. Acá vemos el reflujo que va a aparecer en estas venas que han tenido una trombosis previa, el daño valvular. Acá vemos una vena gemelar, distendida, trombosada. En el corte longitudinal también vemos el material dentro de la luz, en esta misma vena. Otro caso, en este caso de venas del sóleo, dentro del tamaño, el volumen muscular. Venas tibiales posteriores también trombosadas. Venas gemelares, más venas gemelares. Todo esto son trombosis agudas. Y acá estamos viendo algunos signos de trombosis antigua. Cuando la vena gemelar no se recanaliza, a veces esta trombosis se puede calcificar y se puede empezar a ver de esta manera, como si fueran catáfilas de cebolla y algunas zonas ecogénicas e incluso calcio. Acá tenemos una imagen tomada por gentileza de mi amigo Patrick Washko de Carolina del Norte, de Rex Healthcare Hospital. Vemos como hay un seno venoso gemelar con material adentro que está en el centro del seno venoso gemelar, y vemos que en el corte longitudinal se ve como una forma usada, con la forma del seno. Esto es una trombosis aguda porque está en el centro y aparte es oscura. Acá tenemos una vena superficial, también trombosada, es la vena safena magna, la safena interna, cómo se ve el material dentro de la luz y la vena está distendida. Esto nos habla del carácter agudo de esta trombosis. Y acá también otro material cedido por Patrick Washko, mi amigo de Carolina del Norte, cómo se ve acá una trombosis en la vena safena desembocando en la vena femoral. Como una trombosis superficial puede transformarse en profunda a través de la llegada de los callados. Y vemos que unos minutos después el callado ya no lo tiene, está libre. Parece que se limpió. Sí, se limpió, pero ¿a dónde fue a parar este trombo? Y no lo sabemos, seguramente debe haber embolizado. Y acá vemos otro callado de la vena safena desembocando en la femoral y acá hay un trombo móvil justo en la desembocadura. Y fíjense cómo parece como un pajarito moviéndose ahí adentro. Bueno, la recanalización de las venas trombosadas puede tardar meses, puede ser parcial o completa. La recanalización está influenciada por la apertura de colaterales venosas. La recanalización puede ser completa en el 35% de los casos, parcial en el 54% y ausente en el 11%. La recanalización generalmente empieza en forma periférica, entonces uno lo que va a ver es que la vena está trombosada, pero empieza a tener como un pequeño desfiladero de flujo en la parte más periférica. Y en el corte transversal lo podemos evidenciar comprimiendo más abajo para rellenar la vena y ver que algo de flujo pasa. Generalmente o antiguamente decíamos que las trombosis tenían estadios, que aguda era hasta los 15 días,
que subaguda era de los 15 días a los 2 meses, crónica era desde los 2 meses en adelante. Pero actualmente el término trombosis subaguda, únicamente podemos hablar de eso cuando podemos haber visto la trombosis previamente. Si no, no podemos decir que la trombosis es subaguda. Si yo la vi hace 2 semanas y sé que ya existía y ahora la vuelvo a ver, ahí digo que es subaguda. Pero si no, no puedo hablar de subaguda. Eso es ahora vamos a ver de dónde sale esto. Con respecto a las trombosis crónicas, ya no se puede decir el término y hay que reemplazarlo por algo que se llama signos postrombóticos crónicos. Y esto lo dicen en este nuevo consenso que salió en el 2018, publicado en la revista Circulation, pero también ha salido en otras revistas. El principal autor es Lawrence Needleman, y en este consenso justamente es donde nos hablan de esta nueva nomenclatura, donde el término trombosis venosa crónica ya no se utiliza justamente para no anticoagular una trombosis que en realidad ya no lo es, sino que es material fibrótico, y llamar a estos cambios postrombóticos crónicos para saber precisamente que esto ya es irreversible y probablemente quede como una secuela que no puede cambiar. Algunos dicen de llamarlo tejido cicatrizal, pero en realidad no es verdaderamente una cicatriz, sino que es un resto postrombótico fibrótico. Entonces, ¿cuándo hablamos de cambios venosos postrombóticos crónicos? Cuando la vena colapsa parcialmente a la compresión, cuando hay ecos internos dentro de la luz, el trombo puede estar retraído, adherido a la pared, cuando la vena en realidad puede no estar recanalizada y lo que vemos es una vena como esta que está en la imagen, una vena disminuida de tamaño, ocluida y que parece como un cordón fibroso. Vamos a ver algunos signos de recanalización, puede haber también rigidez parietal, pérdida de la elasticidad, sinequias o tabiques dentro de la luz, colaterales, fibrosis y calcificación valvular. ¿Cómo estamos con el tiempo, Angie? No sé si estás por ahí. No, bien, doctora, vamos muy bien, doctora. Bueno, acá tenemos algunas imágenes también de estas sinequias o tabiques postrombóticos que podemos ver dentro de la luz. Acá todo esto es la vena y acá vemos un tabique. Este tabique a veces compartimentaliza la vena como en dos y parece que la vena está duplicada y en realidad no. Es una vena que lo que está es dividida en el medio por un tabique fibrótico. Acá tenemos un video de una vena totalmente ocluida y retraída y que no se ha recanalizado. Se ve el flujo en la arteria que va en paralelo y en la vena no. Acá vemos más sinequias o tabiques postrombóticos. También algunos le dicen bridas, ¿sí? Como adherencias. Y vemos estas imágenes endoluminales que parecen como la pared de una vena, pero en realidad están dentro de la luz. El doctor Dalotto, un docente de la SAUM, que es uno de los grandes maestros de Doppler en la Argentina, en el año 2000 describió el signo de la doble luz, el signo de las 2 columnas de color en la luz venosa, como un signo de compartimentalización de la luz venosa. Y esto es lo que vemos, una vena que parece duplicada, pero en realidad no, es una vena dividida por un tabique postrombótico. Estén atentos porque esto es muy frecuente de ver en la vena poplitea, sobre todo. Acá vemos otra vena poplitea con las válvulas venosas duras, calcificadas y que están como que no responden a las maniobras y no son tenedoras. Por lo tanto, otra de las secuelas de la trombosis es que aparezca el reflujo, es decir, la insuficiencia venosa. Acá vemos una vena superficial, la safena externa o parva, safena parva, como tiene calcio dentro de la luz, esto es material postrombótico crónico. Bueno, y hay que tener cuidado, porque a veces la vena que está trombosada está debajo de la arteria, pero en paralelo aparece una segunda vena que sí colapsa la compresión, y no hay que confundir que esta sea la vena femoral. Esta en realidad es una vena accesoria, que ahora la vemos y la podemos comprimir porque la otra vena se trombosó y se está usando como una colateral. Quizás antiguamente esta vena no era grande, no se veía, no podía distinguirse si uno le hacía un Doppler a este paciente. Pero como la vena principal se trombosó, está acá abajo y no colapsa la compresión, aparece una segunda vena permeable. No hay que decir, no, este paciente la vena colapsa y no tiene trombosis, porque en realidad la vena está acá abajo. Esta es la vena femoral y esta sí está trombosada. No confundir entonces esta colateral con la vena principal.
Bueno, y un poco a manera de resumen de todo esto que vengo diciendo, recuerden las características que hablan de una trombosis aguda. La vena aumentada de tamaño, el trombo oscuro, anecoico o hipoecoico, ausencia de colapso venoso, el trombo que flota libremente dentro de la luz, la ausencia de flujo. Mientras que los signos postrombóticos crónicos es el trombo que se está retrayendo, que se adhiere a la pared, se pone excéntrico. La vena empieza a disminuir de tamaño. El trombo se vuelve más blanco, más ecogénico, incluso se puede calcificar. El colapso es incompleto, el trombo ya no es móvil, sino que está adherido. Puede haber recanalización y también se van a empezar a observar colaterales. Les doy ahora un pequeño plus. Este pequeño plus tiene que ver con los tratamientos realizados por los flebólogos para tratar las venas. Hay un doctor acá en Argentina que es el doctor Jorge Segura, que describió el signo del ojo negro, el signo del ojo blanco y el signo del ojo gris. Para un poco resumir la secuencia que uno ve cuando hace un tratamiento con láser a nivel de la safena magna. El ojo negro es la safena en condiciones basales y cuando aún no se ha hecho el tratamiento con láser. El signo del ojo blanco es cuando ya la vena se trombosó con el láser. En realidad es una trombosis térmica o química, algunos cuando le meten espuma, pero con el láser es una trombosis térmica y lo que se hace es quemar a la vena desde adentro y se va a ver el signo del ojo blanco porque la vena se pone toda blanca. Si uno lo deja evolucionar a los pocos días, esto cambia de aspecto y la vena se vuelve a observar como si tuviera un trombo adentro. Esto es lo que llamamos el signo del ojo gris, que habla de una safena tratada y ocluida. Y hay que tener cuidado cuando viene un paciente que se le hizo láser hace un par de días o hace una semana. Y no decir que la vena safena tiene adentro un trombo y está trombosada, porque el riesgo es que el médico que recibe ese estudio lo anticoagule. Y en realidad esta es una vena tratada con láser, y debe verse así, debe verse con material dentro de la luz. Entonces les sugiero que ustedes describan esta vena safena como una vena con contenido hipoecoico, que ocupa la totalidad de la luz, que está ocluida, y que esto es atribuible al tratamiento flebológico que recibió la paciente recientemente. Y eviten poner que ese material es un material trombótico para evitar confusiones. Otro concepto que por ahí tienen que tener en cuenta es el concepto de lo que se llama EHIT, que es el Endovenous Heat Induced Thrombosis. Esto es una trombosis que suele aparecer luego del tratamiento con láser. Cuando la vena safena es tratada con láser, en general se trata hasta 1 a 2 centímetros antes de la desembocadura en la vena femoral para evitar las trombosis. Pero a veces, en ese pequeño muñón que queda en la vena safena, puede aparecer un trombo. Y ese trombo puede que no llegue a la confluencia, puede ser que se asome menos del 50% de la luz de la femoral, puede ser que se asome en más del 50% de la luz de la femoral, o puede ser que ocluya a la vena femoral. De acuerdo a esto, están los grados de los EHIT, 1, 2, 3 y 4. Y esto sobre todo para aquellos que vayan a hacer algún control de los pacientes con tratamientos de este tipo. Acá vemos un ejemplo de un EHIT, ¿sí? Un EHIT que ocupa menos del 50% de la luz. Esto es un EHIT de tipo 2. Bueno, y acá tenemos algunas venas safenas con trombosis, ¿sí? Y cómo llega justo hasta el carrefour, justo hasta la desembocadura, y hay que mirar a ver si este trombo se introduce o no dentro de la luz de la vena femoral para poder hablar o no de una trombosis profunda. Acá tenemos otro ejemplo de una trombosis que se queda unos centímetros antes. También es de utilidad tomar la medida de a qué distancia de la desembocadura se encuentra el comienzo del trombo. Acá tenemos una vena safena magna desembocando en la poplitea toda trombosada. Y bueno, acá para ya terminar con mi charla, les muestro un pequeño video de un caso que he visto recientemente de un paciente con signos postrombóticos crónicos. Este paciente había tenido una TBP poplitea bilateral hace 3 meses. Este video estaba un poco animado, vemos como la vena poplitea del lado derecho tiene sinequias, bridas o tabiques postrombóticos dentro de la luz. La luz está sucia y tiene estos ecos lineales. En el corte transversal también podemos ver estos ecos lineales que ocupan parcialmente la luz.
Acá vemos también imágenes de la vena poplítea derecha. También hay otra vena un poquito más profunda que también tiene ecos dentro de la luz. Vemos estas bridas o sinequias postrombóticas. En el Doppler color podemos ver cómo tenemos reflujo. Enviamos sangre hacia arriba y vuelve y se pinta de rojo. Esto indica que la válvula falla. Está fallando y queda la válvula dañada. Del lado izquierdo, este paciente también tuvo una trombosis poplitea. Miramos la vena poplitea y también tiene material dentro de la luz. El material ocupa parcialmente la luz y también vemos sinequias o bridas postrombóticas. En el corte transversal vemos también lo mismo. Vemos todas estas imágenes lineales, aprendan a reconocerlas porque es muy, muy característico. A veces pueden haber estado asintomáticos los pacientes y a pesar de que no tuvieron síntomas, uno diagnosticar que realmente hubo una trombosis. Ahí vamos a ver el reflujo y la compartimentalización en dos canales de color paralelos. Esto es un claro signo postrombótico crónico. Recuerden, el signo del doctor Dalotto, la compartimentalización de la luz y el reflujo que queda por el daño valvular. Bueno, estamos terminando. Entonces, vamos a un corte, doctora, y después de este corte iniciamos con las preguntas. ¿Le parece bien? Muy bien. Ok, empezamos entonces con el corte. Da el clic y vuelve a comprar en Hot Sale. Las mejores ofertas y descuentos en línea de manera fácil, segura y sin salir de casa. Del 22 de mayo al 1 de junio. Da el clic y vuelve a comprar en Hot Sale. Las mejores ofertas y descuentos en línea de manera fácil, segura y sin salir de casa. Del 22 de mayo al 1 de junio. Da el clic y vuelve a comprar en Hot Sale. Las mejores ofertas y descuentos en línea de manera fácil, segura y sin salir de casa. Del 22 de mayo al 1 de junio. Normal de ver es en las arterias. Incluso algunos cardiólogos cuando lo ven en arterias o cerca del corazón lo describen como algo patológico. Pero en las venas no habría que describirlo a menos que haya un trombo asociado. Como nota, yo les diría que es normal de ver en el paciente que está de pie. Cuando uno hace el estudio de la insuficiencia venosa con el paciente de pie, uno lo ve muy seguido. Y también con el paciente sentado con las piernas colgando. Pero si el paciente está acostado, ahí ya no es tan frecuente de ver y bueno, ahí sí podríamos ver algún tipo de asociación, algún estado compresivo o algún enlentecimiento venoso. Ok, doctora, por favor, ¿puede compartirnos su pantalla solamente porque ya la perdimos de vista? Ya está, muchísimas gracias. Y esto fue en relación a la pregunta que si el humo era lo que algunos autores denominan contraste espontáneo, de la autora Castañeda Cri. Hay otra pregunta del doctor Pablo Alterini. Cuando se comienza a repermeabilizar una vena profunda y se ven como bandas con flujo alternadas como trombo, ¿qué descripción se debe de hacer? Bueno, un poco lo hemos visto a lo largo de la charla, pero bueno, uno lo que describe es que dentro de la luz existe un material ecogénico que rellena parcialmente la luz, que quizás el colapso es parcial, que ese material forma como, es lineal y forma como bridas o tabiques o sinequias postrombóticas y que la luz está compartimentalizada, que con el Doppler color podemos ver por ahí dos columnas de flujo color y después reflujo. Un poco esa es la manera que uno lo expresa, pero en realidad lo que está
queriendo decir es que todo esto son signos postrombóticos crónicos. Y quizás esa sea un poco la conclusión que uno debería poner. Vale. Otra pregunta del doctor Saúl Weinstein. ¿Se puede establecer el tiempo de evolución de una trombosis por la ecogenicidad del trombo? Bueno, eso es algo bastante conflictivo. Mi amigo el doctor Saúl me lo pregunta justamente porque me quiere hacer hablar del tema. En realidad, nosotros cuando la trombosis es muy, muy aguda, se puede ver ecogénica. Pero a los pocos minutos o a la hora ya se empieza a ver oscura, o a las pocas horas ya se empieza a ver oscura. Ve hipoecoica. Tanto es así que a veces es difícil diferenciarla del flujo normal y solamente con la visión o con el color nos damos cuenta que hay algo dentro de la luz. Y a medida que el trombo envejece, se va poniendo más blanco. Pero uno no puede hablar actualmente con el nuevo consenso que hay de trombosis subaguda o de trombosis crónica. Recuerden que uno tiene que ser muy cauto con el tiempo de la trombosis. Sobre todo, hay que preguntarle al paciente cuándo empezó con síntomas. Si el paciente dice, ay no, hace una semana que tengo esto así, distinto es que diga, no sé, hace 3 semanas que tengo esto y le vengo diciendo al médico que tiene la pierna hinchada y recién ahora me mandó el Doppler. Y ustedes digan que tiene una trombosis subaguda. ¿Eso qué significa? Que hace 3 semanas que el médico le viene diciendo que no se haga el Doppler y en realidad el paciente tenía razón. Entonces tengan cuidado con el tema de los tiempos. Mejor ser un poco más amplios y tratar de coincidir con la sintomatología del paciente. Ok. Otra pregunta es del doctor Alexis López y nos pregunta, en la flebitis de la safena interna, cuando hay edema, a veces es difícil hacer el diagnóstico. ¿Hay algún signo que nos indique cuándo es realmente una flebitis o es el edema que afecta a la pared de la vena? Muy buena pregunta, Alexis. Cuando hay edema, a veces encontramos como un signo de un halo alrededor de la pared, en la pared de la vena. Y la vena parece estar inflamada la pared. Yo, cuando veo así, digo que hay signos de flebitis. Y a veces esa flebitis daña la pared venosa y eso es una de las primeras cosas que alteran la tríada de Virchow y puede terminar haciendo una tromboflebitis superficial. Así que no lo pasaría tanto por alto. Y yo cuando hay mucho edema y la pared de la vena está engrosada, le pongo que hay signos de edema de la pared venosa compatible con flebitis. Ok. A correlacionar con clínica. Muy bien, y la última que tenemos también es del doctor Saúl y nos pregunta, ¿cómo se evalúan las perforantes en un estudio de trombosis y qué determina el compromiso profundo de las mismas? ¿O son siempre superficiales? No, las venas perforantes no son superficiales ni profundas, están comunicando ambos sistemas y en realidad atraviesan la aponeurosis. Y cuando se trombosan, en realidad el médico tratante lo va a tratar al paciente igual si fuera una trombosis profunda. Pero en el informe, por favor, no pongan trombosis venosa profunda de vena perforante, porque la vena perforante no es profunda. Una cosa es la trombosis profunda, otra cosa es la trombosis de vena perforante. ¿Y cómo buscamos a las venas perforantes? Bueno, en general el estudio de trombosis lo hacemos con el paciente en decúbito dorsal. Pero yo personalmente, para explorar las venas de la rodilla para abajo, a mí me gusta que el paciente se siente con las piernas colgando de la camilla, porque de esa manera la gravedad me ayuda a que las venas se distiendan y se vean más grandes y me resulta más fácil de ver una trombosis de los senos venosos del sóleo o de las venas gemelares. Y con esa maniobra también veo mejor las perforantes. Y a veces cuando hay una trombosis superficial, yo lo que hago es seguir a la vena safena, a ver hasta dónde llega, y capaz llego hasta una perforante que está trombosada. Y ahí la describo, pero no sé si agrega mucho más al estudio. Lo importante es si hay o no alguna vena profunda trombosada y de la rodilla para arriba, porque estas trombosis infrapatelares no se tratan. Okay. Depende de la institución. Ajá. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Con qué periodo se tiene que hacer la revisión de un paciente con trombosis tratado? Es decir, una trombosis aguda, subaguda, que está siendo tratado con algún tipo de parénico. ¿Cada cuándo se tiene que hacer la revisión para la evolución? Hay gente que dice que no hay que controlarla, que uno hace el diagnóstico y después el paciente se anticoagula. Y después la anticoagulación va a depender del hematólogo y la anticoagulación se hace para prevenir el TEP, no para recanalizar la trombosis. Entonces yo no tengo que estar haciendo un control a los 2 meses para ver si recanalizó y a ver si le suspendo la anticoagulación.
porque el criterio de anticoagular a un paciente no es la TBP y si recanalizó o no, el riesgo de TEP. Entonces, el control se puede hacer. A mí, sinceramente, me encantaría verlo todos los meses, porque a mí me encanta ver cómo va recanalizando, cómo la vena se va limpiando, pero en realidad es mucho gasto para el paciente. Y en realidad, por ahí, con repetirle un Doppler a los 6 meses o al año y ver que la vena recanalizó, justo antes de por ahí retirar la anticoagulación y ver en qué estado quedó el paciente luego de la anticoagulación, es suficiente como para saber cómo seguir de ahí en adelante. Más que nada, yo lo haría esa repetición del estudio como un estado post-trombótico basal por si el paciente vuelve a tener síntomas y para poder reconocer una trombosis. O sea, una nueva trombosis sobre restos de una trombosis vieja. Yo este tipo de trombosis únicamente me voy a dar cuenta cuando aparecen porque tengo un estudio previo que dice que ahí no había trombo, que se había limpiado. Vale. No sé si expliqué bien. Sí, me sirvió mucho su respuesta, doctora. Y bueno, es una lástima que se haya acabado todo esto. Me encanta escucharla, doctora, le agradezco nuevamente infinitamente su participación. De verdad, esperamos volver a contar con usted más adelante, cuando tenga usted también un poquito más de tiempo, porque yo sé que usted tiene un curso en línea que está en este momento activo, a partir de la SAU. Cuando tenga cursos abiertos para este efecto, háganoslo saber para que nosotros también se los compartamos a nuestros colegas desde este portal, doctora, que usted también tiene una página en Facebook que se llama Médicos Ecografistas y que reúne a todos los médicos latinoamericanos que queramos estar. Solo le mandamos una solicitud, ¿es cierto? Sí, efectivamente. Bueno, a mí me gusta mucho dar clase y bueno, para todos los que nos están escuchando, sepan que en la SAUM tienen toda una plataforma de cursos online de distintas modalidades como de obstetricia, ginecología, Doppler, medicina interna, etcétera, que bueno, están abiertas a no solo gente argentina, sino también de gente de habla hispana, como para una plataforma muy interesante. Así que recorran la página de la SAUM estos cursos. Y bueno, en el grupo de médicos ecografistas de Argentina los invito a participar. Es un grupo en Facebook que es algo fraternal y que es para compartir casos, hacer preguntas, conocer a algunos profesores, que también hay bastantes en ese grupo, vender algún equipo o preguntar a ver qué experiencia tenemos con alguna marca o con algún modelo. Así que me gustaría que también en México este grupo sea conocido y puedan participar. Y bueno, Angie, muchas gracias por la invitación. La verdad que los considero mis amigos mexicanos. Me he sentido cada vez que he viajado allá muy querida y muy apreciada. Así que les mando un gran saludo a todos mis colegas mexicanos que nos están escuchando y también a aquellos de argentinos o de Latinoamérica que quisieron participar de esta clase. Muchas gracias, doctora. Y queridos colegas, recuerden, tenemos pláticas todavía pendientes para la siguiente semana, todas en vivo, a las 5 de la tarde. Mañana tenemos al doctor Rommel, el jueves tenemos al doctor Jorge Ortega y el viernes tenemos al doctor Claudio Franco. No se pierdan la programación, está realmente pensada en todas las peticiones que nos han hecho a través de este portal y siempre pensando en ustedes. También no olviden, estamos en el mes de Hot Sale de Digimedic, precios en moneda nacional y financiada directamente por la empresa. Doctora, nuevamente un abrazo muy cálido desde México. Gracias a todos por su presencia y nos vemos mañana. Gracias. Da el clic y vuelve a comprar en Hot Sale. Las mejores ofertas y descuentos en línea de manera fácil, segura y sin salir de casa. Del 22 de mayo al 1 de junio. Da el clic y vuelve a comprar en Hot Sale. Las mejores ofertas y descuentos en línea de manera fácil, segura y sin salir de casa. Del 22 de mayo al 1 de junio. Da el clic y vuelve a comprar en Hot Sale. Las mejores ofertas y descuentos en línea de manera fácil, segura y sin salir de casa. Del 22 de mayo al 1 de junio.